Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Continuamos con esta segunda parte eh, de, de esta sesión en el Diplomado de Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes, Refugiadas Ay, y Desplazadas. Bueno, esta segunda parte está a cargo de Saúl Ronquillo. Él es director general adjunto para el resto del mundo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, para nuestras sedes de otras partes acá de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Y pues él nos va a compartir sobre qué es lo que está pasando con el tema de la protección de mexicanos en el exterior desde la Cancillería mexicana y bueno, toda esta red consular que tenemos en todo el mundo, pero especialmente pues, en Estados Unidos. Y bueno, pues además hay una participación importante en el diplomado de diferentes consulados en Estados Unidos. Entonces, pues muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por tomarse el tiempo de atender y muchas gracias por la invitación a nombre del embajador Jacob Prado, director general de Protección a Mexicanos, quien por razones coyunturales, me imagino que muy entendibles, no pudo acompañarnos en esta ocasión. Hay un trabajo muy intenso ahorita en estos momentos en la Dirección General de Protección a Mexicanos, se podrán imaginar. Entonces, bueno, yo soy Saúl Ronquillo, soy director general adjunto de protección en el resto del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, llevo el área que yo encabezo, lleva casos de protección en todos lados, menos en Estados Unidos. Pero, vamos, la política de protección es una política general. La división, que ahorita la vamos a ver, es meramente administrativa para efectos de orden y de seguimiento por áreas. Y bueno, ese es el motivo por el cual el embajador Prado no pudo estar hoy con ustedes. Voy a hacer una presentación primeramente conceptual de qué es la protección, los alcances, los límites, el marco jurídico que nos rige. Y bueno, comenzaría yo señalando una premisa que pudiera ser obvia, pero no es, y pues básicamente que una de las principales funciones del Estado mexicano es garantizar la seguridad y la integridad física y de sus bienes de las personas que están bajo su jurisdicción, independientemente del país en donde se encuentren. Esto es a través de las representaciones consulares y a través de pues un ejército básicamente de funcionarios del Servicio Exterior Mexicano que están encargados de operar todas las políticas de protección, el presupuesto y los diferentes programas que poco a poco los vamos a ir conversando durante la presentación. ¿Qué entendemos por protección consular? Es el conjunto de acciones, gestiones y buenos oficios o cualquier tipo de intervención que realiza el Gobierno de México ante una autoridad de un estado, del estado del estado receptor, del estado en donde se encuentre el connacional. Y los principios que deben regir esta intervención deben de apegarse primeramente al derecho internacional, todas las convenciones en materia de relaciones diplomáticas y consulares aplicables, y también principalmente respetando el marco jurídico del país en donde se esté otorgando esta protección consular. Deben de existir tres condiciones básicas, tres condiciones mínimas para que el Estado mexicano pueda llevar a cabo, pueda desplegar sus herramientas orientadas a brindar protección y o asistencia consular. La primera, evidentemente, es que la persona sea de nacionalidad mexicana. Un requisito indispensable es que la persona acepte o solicite expresamente la protección, es decir, el Estado mexicano bajo ninguna circunstancia puede obligar absolutamente a nadie a recibir ni asesoría, ni asistencia, ni protección, si no es la voluntad expresa de esta persona. Y la tercera condición es que estas solicitudes o reclamaciones por parte de la persona interesada no sean tardías, es decir, que no sean, pues, dicho de manera coloquial, pues, a toro pasado, una vez que las cosas, los actos hayan sido consumados o hayan pasado, y indispensable que no sean,
que no contravengan el marco legal, que no vayan en contra de la ley del Estado receptor en donde se está solicitando la protección o la asistencia. Hay una diferencia conceptual en términos de la protección consular y la asistencia. La asistencia se refiere básicamente a aquellas acciones que el funcionario consular brinde en términos de asesoría, de orientación, de compartir información sobre legislación local y una serie de prácticas o de condiciones en el estado en donde se encuentre. Esta asistencia se da directamente entre el representante del Estado mexicano y la persona mexicana. El término protección consular ya implica una gestión de algún tipo del Estado mexicano con el gobierno del Estado receptor. Es decir, ya implica una interacción a nivel entre gobiernos. Para esta actuación tenemos el marco legal que nos rige, que es la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en donde, con base en las premisas básicas, básicamente es proteger la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero, ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones. Estoy citando textualmente los artículos competentes de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, porque ahí se identifican las premisas claves sobre las cuales basamos nuestras acciones, nuestras intervenciones. Tenemos como obligación prioritaria interponer buenos oficios para impartir asistencia consular y, si fuera el caso, pues ya desplegar las herramientas necesarias para ejercer inclusive una protección de orden diplomático. Para esto, bueno, continuando con el marco normativo, las acciones básicas o los enunciados principales que debemos de acatar es asesorar y aconsejar a los mexicanos en lo relativo a sus relaciones con las autoridades. Básicamente es brindarles la información que ellos pudieran requerir para su interlocución en caso de verse involucrados en alguna situación de cualquier tipo, ya sea de orden migratorio, civil, laboral, administrativo, penal inclusive, ¿no? Vamos a ir platicando sobre todos estos rubros en un momento más. También tenemos como obligación asesorar jurídicamente a los mexicanos siempre que estos lo soliciten y, entre otros mecanismos, a través de los abogados consultores de las representaciones. Este es un programa que opera en todas las representaciones del mundo. Hay programas específicos de asesoría legal en Estados Unidos, básicamente dos. Vamos a platicar de ellos en un momento. Y en las representaciones en el resto del mundo existe el programa de abogados consultores, que, a reserva de abundar en ello, básicamente se refiere a las representaciones en el exterior. Identifican a bufetes de abogados en distintas materias, especializados en distintas materias, comprobada solvencia profesional, comprobada calidad y honradez profesional y demás, y los invita a que sean parte del cuerpo de abogados consultores de la representación. Eso es a través de un procedimiento administrativo. Nos mandan el currículum, sus casos, un poco explicando los motivos del por qué y su interés en ser abogados consultores de alguna representación. Aquí en México, la parte de la consultoría jurídica de la Cancillería evalúa estas solicitudes y dictamina, generalmente es a favor de que estas personas sean reconocidas como abogados consultores. ¿Qué implica ello? Que si en algún momento algún connacional necesita alguna asesoría, por ejemplo, de orden laboral específicamente, la representación tiene a la mano el teléfono de contacto de un abogado especialista en materia laboral. Es un gran reto para los representantes en el exterior poder ser especialistas, uno, en la legislación nacional del país en donde están, y dos, pues en la especialización de los temas. Entonces, nos apoyamos en abogados consultores que efectivamente se dedican a eso, son abogados especialistas en la materia, y se pone a su servicio, al servicio de los interesados, su asesoría, y si está en su interés contratarlos, lo pueden hacer a tarifas preferenciales. Las primeras consultas son pro bono, es decir, no
causan honorarios. Es la parte inicial, un diagnóstico inicial de los abogados consultores. Y si el caso requiriera de un seguimiento y que la persona interesada cuente con una representación legal formal, bueno, pues entonces ya es un asunto y es un contrato en el que intervienen únicamente el abogado y el interesado. La Cancillería acompaña los esfuerzos, verifica que se siga el debido proceso, pero el acuerdo en términos prácticos y legales es entre particulares. ¿Y en caso de niñez? Que se tenga que defender los derechos de la niñez. También hay abogados especialistas en materia civil también. ¿Pero los proveen gratuitamente o quién paga por eso? La primera consulta en casos muy específicos sí es pro bono. Después, me imagino que su pregunta va orientada a casos de sustracción y demás, ¿no? Sobre todo en niñez que quedan separadas de su familia. Sí. Hay abogados, consultores en materia civil a petición de parte. Sí se provee de manera gratuita en un principio. Si además la persona interesada se comprueba que existe una insolvencia económica o que no tiene los medios para poder cubrir el costo de estos abogados, existen mecanismos en los que, y existe presupuesto autorizado por el Congreso, etiquetado específicamente para políticas de protección a mexicanos en el exterior. Y ahorita vamos a ir desagregando un poco más los rubros y ejemplos más prácticos de ello. Sí existe la posibilidad, cubriendo ciertos requisitos, y si exceden de cierta cantidad, existe un comité que dictamina la viabilidad de ejercer hasta cierta cantidad, arriba de cierta cantidad, ¿no? Pero eso ya se somete a un comité, un órgano colegiado para efectos de transparencia y rendición de cuentas. En este comité interviene oficial mayor, órgano interno de control, consultoría jurídica, la representación interesada, la representación a la que se le presentó el caso, perdón, y la Dirección General de Protección a Mexicanos. Es decir, sí existen mecanismos, no de inicio, insisto, es una consulta pro bono, y después, si se comprueba, si existen elementos suficientes para certificar, garantizar o que sea evidente la imposibilidad de que la persona interesada pueda cubrir los costos y además existe una vulnerabilidad expresa del menor, entonces existen mecanismos por los cuales la Cancillería puede actuar en términos de pagar. Eh, Voy a tratar de seguir la presentación, pero por favor, si tienen cualquier comentario o quisieran abundar en alguna cuestión específica que mencione, pues con mucho gusto. Otras de las obligaciones que tienen los representantes del Servicio Exterior Mexicano, la gente en las representaciones, y son temas muy importantes, es realizar visitas de orden de protección. Y estas visitas pueden ser o deben ser a centros penitenciarios, es decir, en donde tenemos mexicanos privados de su libertad. Ello por sí mismo implica un reto. En algunos países tenemos hasta 300 mexicanos, y no hablo de Estados Unidos, sino de otros países. Pero esos 300 mexicanos pueden estar dispersos en 5 o 6 diferentes prisiones que no necesariamente están cerca de donde está ubicada la embajada. Entonces implica una programación, implica el ejercicio de viáticos, de recursos de pernocta, de desplazar personal, de tener un acercamiento muy estrecho con las autoridades penitenciarias para que faciliten las entrevistas de asistencia y protección consular. Básicamente, el objetivo de esta entrevista es ver el estado de salud de la persona en cuestión, recabar cualquier información que la persona desee transmitir o a su abogado o a su familia, observar y tener conocimiento de que o cuenten con abogado de oficio o tengan un abogado privado, y ayudar en lo que sea necesario. En el 100% de los casos, estas visitas incluyen también otorgar algún tipo de ayuda para cuestiones de primera necesidad, artículos de aseo, dinero para tarjetas telefónicas, y todo esto está sujeto a las políticas que tienen los centros penitenciarios de entrega de cosas y de visitas. También se hacen visitas a personas que por alguna razón estén hospitalizadas.
que hayan tenido algún accidente, que se encuentran enfermas, y pues lo mismo, tenemos casos en el que se han interpuesto buenos oficios con los hospitales y se ha logrado, en casos contados, eh, por ejemplo, que los doctores no cobren ciertos honorarios, ¿no? Pero todo esto ya depende de una gestión local. Normativamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene la facultad ni no hay manera de comprobar el pago de una factura de un hospital. Entonces, por eso también tenemos un área de políticas de prevención, difundiendo y tratando de concientizar a la gente pues, de la conveniencia, de la necesidad de viajar con seguros de gastos médicos que cubran gastos fuera de territorio nacional. Bueno, continuando con el reglamento, por norma cada 2 años tenemos que revisar las políticas y los programas de protección. Entonces, habla de que por lo menos 2 años, cada 2 años se tienen que revisar. La verdad es que estos están en revisión constante. La operación en términos de protección en todo el mundo es del día a día. Hay una cantidad de casos pues impresionante. En Estados Unidos más o menos son 100,000 casos al año. En el resto del mundo tenemos alrededor de 4,200 casos al año, que si bien en términos de cifras no son equiparables, en términos de dificultad, pensemos que cada caso en el resto del mundo implica una legislación diferente, una relación bilateral distinta, aliados estratégicos que no necesariamente existen en todo el mundo y pues condiciones diferentes en cada país. No es lo mismo un caso de protección en Texas que un caso de protección en un país del Medio Oriente, por ejemplo. En términos de violencia doméstica hay una diferencia importante. Entonces, en términos estadísticos, pues sí, parecieran pocos casos. En términos de la complejidad, pues son los retos que representan para el gobierno de México, pues es de igual magnitud, ¿no? Algunos de los principales programas que tenemos es la repatriación de personas vulnerables. Hay una serie de condiciones y de variables que se deben de cubrir y de certificar para que efectivamente encuadre una persona bajo la característica de vulnerabilidad. ¿Por qué? Pues porque si al momento de que nosotros presentemos o seamos objeto de una auditoría, y auditen o observen algún gasto erogado para la repatriación de alguien que pudiera tener solvencia económica probada, pues estaría en duda la responsabilidad del por qué se autorizó un gasto a quien no cubría con las necesidades o con el perfil de vulnerabilidad. Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Hay normas específicas para eso y las representaciones hacen una primera entrevista, pero además también tenemos el apoyo de nuestras delegaciones en el interior de la República para contactar a los familiares, para contactar amigos, para ver que efectivamente para corroborar toda la información que nos es proporcionada, que es proporcionada por el Conacional de manera voluntaria, y pues corroborar que efectivamente puedan encajar en los criterios que se deben de observar para el otorgamiento de recursos y para ser beneficiarios de estos programas y subprogramas de protección. Uno de los más importantes en estos momentos es la atención y la asesoría jurídica. Vamos a hablar ya un poco más adelante. Ya hablé un poquito de las visitas a las cárceles y los centros de detención. La seguridad de los migrantes, hay protocolos y programas específicos y políticas y ventanillas de atención a poblaciones concretas, atención a la mujer, atención a población infantil, menores no acompañados y demás. Hay también estos esquemas de acercamiento de los servicios consulares a la población, los llamamos consulados móviles o sobre ruedas, y es básicamente eso, acercar los servicios de documentación, de protección, de asesoría, de un número importante de variables de educación financiera, acceso a servicios de ahorro, inversión, becas, y una serie de cosas. Entonces, todos estos servicios, estamos conscientes que hay núcleos de población que no necesariamente residen
cerca de las representaciones consulares. Entonces, la idea de estos y la intención de estos servicios es acercarlos a la población, acercarlos a esta comunidad. También tienen la labor de, muchas veces nuestros connacionales pues tienen miedos y miedos fundados de desplazarse hacia las representaciones por temor a encontrarse retenes o por temor a enfrentar alguna autoridad, ¿no? Y concretamente me refiero al caso de Estados Unidos, evidentemente. Entonces, uno de los objetivos también, además de acercar los servicios de documentación, pues es precisamente eso, ¿no? Eh, proveerlos de todas las herramientas necesarias para poder garantizar que estén seguros, que reciban los servicios que ofrece el Estado mexicano sin la necesidad de que su desplazamiento se ponga en riesgo. Esos servicios no solamente se ofrecen en Estados Unidos, también en distintos países del mundo en donde hay poblaciones importantes también se desplazan y llevamos a cabo este tipo de servicios. Y básicamente fuera de Estados Unidos tienen que ver con documentación, expedición de pasaportes, actas de nacimiento, poderes notariales, cosas que son de una necesidad pues diaria para nuestros connacionales. ¿Cómo hacemos todo esto? Tenemos una infraestructura sólida, tienen el mapa, ¿no? Entonces, en Estados Unidos tenemos 51 representaciones, que son 50 consulados y una sección consular en Washington, D.C., en la capital. En el resto del mundo tenemos 98 representaciones, 79 embajadas, 16 consulados y 3 oficinas de enlace. Todas proveen de los servicios consulares. Una característica en el resto del mundo es que el área de la sección consular, además de atender temas consulares, son los mismos funcionarios encargados de expedir documentos y brindar asesoría consular los que tienen que atender casos de protección. Y estos casos de protección incluyen emergencias 24 horas al día, 7 días a la semana. Mexicanos que se accidentan en las noches, reporte de personas fallecidas en fin de semana. Tenemos un ejército, lo digo así, que realmente es una función que requiere muchísima vocación, muchísimo compromiso, estar alerta y ser capaces de resolver, tener la interacción y la interlocución con los actores clave para atender alguna situación. Y bueno, las cifras que tienen ahí, pues evidencia, ¿no? Hacia dónde está cargada la población mexicana, de los cerca de poco más de 12 millones de mexicanos que viven fuera de México, pues el 97% lo hace en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí tenemos 38% de nuestras representaciones están en América del Norte y el 41% del personal del Servicio Exterior Mexicano está adscrito o en Estados Unidos o en Canadá. Nuestras funciones como unidad administrativa, tenemos la responsabilidad de coordinar la estructuración de los programas y acciones de protección y asistencia que realizan las representaciones en el exterior. Ya he platicado un poco de eso. Tenemos pues diálogo constante con nuestros funcionarios y hay algunas partes de la normatividad que ellos tienen que coordinar con nosotros para efectos de autorización. Hay otras que ellos pueden ejercer de manera directa sin necesidad de tener una opinión centralizada desde Ciudad de México. ¿Cómo es nuestra colaboración? Si bien esta unidad administrativa está adscrita a una subsecretaría, en este caso la Subsecretaría para América del Norte, la verdad es que por la dinámica tenemos una interacción constante, con todas las subsecretarías del ramo por cuestiones geográficas y temáticas y evidentemente con la consultoría jurídica. La consultoría jurídica es el abogado de la Cancillería y son una unidad administrativa fundamental para el quehacer de la protección y la asistencia, ¿no? Nos ayudan con casos tan complicados como pena de muerte en China, casos de pena de muerte en China, y el programa de pena de muerte que tenemos en Estados Unidos, que pues, ha sido muy exitoso desde que se comenzó a implementar.
Y bueno, tenemos una interacción con todas las áreas geográficas. Y el tema de la protección no está limitado a esta unidad administrativa, no solamente es la parte de protección. La parte de protección va acompañada también con una parte de documentación que es responsabilidad de la Dirección General de Servicios Consulares. Es decir, actualmente tenemos un modelo, un enfoque, una aproximación a lo que estamos llamando diplomacia consular, que sea un modelo integral, que incluya la parte de protección, que incluya la parte de documentación y además que incluya la parte de los servicios que brinda el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Es decir, todo este acercamiento con las comunidades en el exterior, el acercamiento con los actores clave para que ellos puedan tener acceso a orientación y educación financiera, a programas de apoyo, por ejemplo, para mujeres emprendedoras. Son el vínculo entre las comunidades y poner al servicio de ellas los programas que se desarrollan en los países donde esté, básicamente en Estados Unidos. En el resto del mundo tenemos lo que son a través del instituto, las redes globales de jóvenes, que son una red global, por ejemplo, de empresarios en alguna área temática, los ponemos en contacto y también a disposición. Se les ofrece toda la información de becas, de programas, de apoyos que pudieran tener para proyectos de investigación. El tema es unir a los actores clave con nuestras comunidades. Al exterior, ¿cómo trabajamos? Tenemos una gran parte de las secretarías de Estado tienen alguna intervención para o acompañar el proceso de protección o brindar apoyos una vez que las personas han regresado a México. En concreto, puedo poner, por ejemplo, destacaría dos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social con todos los programas de movilidad laboral que tenemos. Hay uno muy exitoso que tenemos con Canadá desde 1974, un programa de trabajadores agrícolas temporales, que la temporada pasada ya fueron casi 24,000 trabajadores agrícolas mexicanos que fueron a laborar a Canadá. Para ello hay un contrato, hay un memorándum de entendimiento bilateral en la materia y este programa pues lo opera la Secretaría del Trabajo y nosotros vemos la parte de la protección a estos mexicanos cuando están en Canadá. Cuando hay incumplimiento de contrato, cuando se ven involucrados en algún accidente, cuando hay que allegarnos de elementos eh, des, eh, para prohibir que alguna granja canadiense vuelva a participar tras reiteradas violaciones al contrato, tras verificar después de visitas que se hacen a las granjas que las condiciones que ofrecen a los trabajadores no son las adecuadas, no son las que estipulan ni el contrato ni las autoridades laborales locales o provinciales. Entonces, es un programa extremadamente exitoso, completo, integral y les proporciono un dato que ejemplifica cómo el programa ha sido exitoso. Cerca del 80% de los trabajadores que van son trabajadores nominales. ¿Qué quiere decir esto? Estos trabajadores son solicitados por los empleadores por nombre y apellido. Hay gente que lleva 15 años, 20 años yendo a trabajar a Canadá porque así se lo solicita el patrón. Entonces, gente que ya conoce muy bien de qué se trata el programa, a lo que va a ir a hacer a Canadá, a lo que se va a enfrentar, qué esperar y qué no esperar. Entonces, cerca del 80% de estos casi 24,000 trabajadores ya son pedidos por nombre y apellido por los patrones. Otro actor o aliado estratégico clave es la Secretaría de Salud y ellos nos ayudan precisamente si tuviéramos o en los casos cuando tenemos necesidad de trasladar a personas o enfermas o accidentadas una vez que cuentan con el alta médica en donde el incidente haya ocurrido, nosotros en todo durante el proceso de alta y de que esta persona regresa a territorio nacional, nos apoyamos en la Secretaría de Salud para que nos canalice o autorice el ingreso de esta persona o el seguimiento de un tratamiento médico de esta persona en su estado de origen y puede ser desde la simple canalización a un hospital, pero también nos ayudan, por ejemplo, si llegan a Ciudad de México, nos pueden
prestar una ambulancia para trasladarlo a donde vaya a ser ingresado. Entonces, tenemos estas dos secretarías de Estado son pieza clave. Tenemos también mucha relación con el Servicio Médico Forense para efectos de identificación de restos, temas no tan agradables, pero que hay que hacer, ¿no? Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Instituto Nacional para las Mujeres y el propio DIF para el tema de atención a menores. Los ámbitos de acción que tenemos clasificado, en los que tenemos clasificado la protección consular, los tienen ahí: civil, laboral, derechos humanos, migratorio, administrativo y penal. En esos 6 rubros regresando un poco al tema de abogados consultores, es en los que se solicita a los abogados consultores, se solicitan las representaciones que identifique abogados consultores especialistas, principalmente en estos 6 rubros. ¿Cuál es la relación en la anterior con el Instituto Nacional de Migración y con la Procuraduría de la Infancia? Con el Instituto Nacional de Migración tenemos que ver con el tema de emisión de visas, que no es necesariamente un asunto de la Dirección General de Protección a Mexicanos, sino de servicios consulares, la emisión de visas para extranjeros y la repatriación de nacionales mexicanos. Con el Instituto Nacional de Migración se coordina todos los arreglos de repatriación local, ordenada, segura y digna que existen en la frontera México con Estados Unidos. La autoridad migratoria es la responsable de la recepción y documentación de los mexicanos cuando entran al territorio nacional, y el tránsito o el proceso que siguen los mexicanos antes de ser deportados llevan el acompañamiento y protección consular. Entonces, es una comunicación estrecha entre consulados y oficinas del Instituto Nacional de Migración, principalmente en frontera, ¿no? Nos apoyamos en ellos para efectos de repatriación de personas vulnerables. Coordinamos con ellos que los horarios establecidos de manera bilateral se cumplan, que los puntos de repatriación se respeten, que los grupos acordados, existen principios de no separación de familias, de menores no acompañados, de mujeres, de personas de la tercera edad, que todos esos grupos tengan el acompañamiento y la seguridad de que van a ser repatriados en horarios diurnos, con ciertas condiciones y con la recepción de las autoridades competentes de este lado, en el caso de la niñez, ¿no? Por ejemplo. Algunas cifras: de enero de 2010 al 24 de agosto de 2017, en Estados Unidos se atendieron casi 800,000 casos solamente de orden migratorio. Entonces, eso nos da una idea de la pues dinámica que tenemos en los consulados en Estados Unidos. Cada caso pues involucra una persona, una familia y pues recursos de parte del Estado mexicano, ¿no? Estas son las cifras de este año. De orden administrativo casi 20,000, 65,000 casi de orden migratorio. Penal, afortunadamente el tema de las sentencias de pena de muerte, estamos teniendo mucho éxito con este programa que vendrá en unos momentos. Y les hablaba de los apoyos económicos. Nosotros como Cancillería tenemos un fondo para ejecutar todas las acciones de protección, y estos recursos están etiquetados y son autorizados por el Congreso. Y reiterando los principales programas en los que se ejercen estos recursos: la repatriación de personas vulnerables, y esto incluye en algunos casos el pago de pasajes, dar alimentos, el pago de la expedición de documentos o la exoneración del mismo. Protección a migrantes en condición de indigencia: a estas personas se les otorga alguna cantidad, un monto diario por concepto de alimentos, de medicinas, hospedaje, refugio. También se les puede proveer cierta cantidad, ciertos apoyos, un poquito, máximo. Me voy a ir un poco más rápido para poder tener un diálogo más fluido. Herramientas legales: tenemos básicamente 4: el programa de abogados consultores que ya les platiqué, el PALE, programa de asesoría jurídica y representación legal en Estados Unidos, MCLAP, que es el programa de casos de pena de muerte, y bueno, las gestiones esta unidad administrativa de protección a mexicanos es la
autoridad central para el tema de derecho a familia, todas las convenciones internacionales en materia de pensiones, sustracciones, etcétera. Esta dirección general es la autoridad nacional. Abogados consultores, ya platiqué con ustedes un poco. Estos son algunas cifras del programa PALE, ¿no? Se firman contratos entre las representaciones y los abogados para que brinden los servicios. Miren, la numeralia en el trienio de 2015 y 2018 hay 341 contratos firmados y se han atendido un total de 8.555 casos, que son asesorías en Estados Unidos, ¿no? El programa MCLAP, que comenzó a funcionar en 2000, ahí podemos destacar el éxito de este programa. El 87, casi 88% de los más de 1,000 casos que se han turnado en este programa han sido exitosos. En ese porcentaje se logró evitar o revertir la imposición de la pena capital. Y una cifra que es indicativa, por ejemplo, el programa MCLAP tiene que presentar un informe para efectos de rendición de cuentas y poder medir su eficacia. Y los últimos 3 renglones son muy interesantes. El índice de imposición de la pena de muerte entre mexicanos es de 0.7%, mientras el porcentaje para ciudadanos estadounidenses varía entre un 8 y un 14%. Es decir, sí ha disminuido en mucho y ha tenido un impacto muy positivo en términos de casos exitosos para revertir o para anular la sentencia, la condena de pena de muerte. Derecho a familia. Les hablaba del nuevo modelo de atención consular, las prioridades, dar una atención integral, es decir, que si una persona va a un consulado, pueda no solamente ir por un acta de nacimiento o por un pasaporte, sino que tenga acceso a la información en caso de que pudiera ser víctima de violencia doméstica, que tenga acceso a los recursos y a la asesoría legal necesaria, enfocándonos en poblaciones con perfiles específicos, ciertas necesidades, particularmente mujeres y menores, y ver al migrante como un sujeto y aliado para el desarrollo. Les hablaba de este esquema de diplomacia consular que comienza con la protección, pero todo esto tiene que ir acompañado por la documentación y el trabajo comunitario y los actores aliados estratégicos. Hemos consolidado algunas herramientas, tenemos protocolos específicos para atender a mujeres, para atender a menores. Estamos trabajando para desarrollar protocolos para atender a migrantes indígenas, para la población LGBTI y para víctimas de trata. Un ejemplo de esta atención integral es la ventanilla de atención integral para la mujer, que básicamente es poner a disposición de la persona interesada todos los servicios que ofrece el consulado. Es decir, si esta persona va por un pasaporte, nuestros funcionarios ya recibieron capacitación por parte de distintas organizaciones, por ejemplo, para efectos de identificar si alguien pudiera estar siendo víctima de maltrato, de agresión o de algo que de entrada ella no quiera denunciar. Entonces, se le invita, se platica con ella y se pone a disposición pues todas las herramientas. El chiste es que el objetivo es que si una persona va en estas condiciones, tenga acceso a todos los servicios que ofrece el consulado y a todas estas herramientas. De enero para acá está en marcha un esquema de fortalecimiento de atención a migrantes en Estados Unidos por la coyuntura actual y las condiciones que se están desarrollando en aquel país. Básicamente estamos fortaleciendo todo el proceso de protección consular. Hubo un incremento, la liberación de un recurso importante para ejercer y que se han destinado básicamente a asesorías legales y también a acercar los consulados y los servicios en estos esquemas de móviles y sobre ruedas, ¿no? Se han implantado, se han desarrollado lo que hemos llamado centros de defensoría. Básicamente desarrollan actividades, talleres, conferencias, orientación y asesoría legal, representaciones legales, talleres informativos,
y creo que mejor pasamos a la numeralia para que vean los subprogramas, los temas y los resultados, ¿no? Taller de Conoce tus derechos, que es básicamente informar sobre los derechos independientemente de la condición migratoria. Se han desarrollado de enero a la fecha, al 25 de agosto, más de 2.600 talleres con un número importante de participantes, y ahí están los distintos rubros y el número de personas que asistieron y que atendieron a esos talleres. Y una de las principales herramientas es este Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, que es básicamente un call center que tiene su hub en Tucson. Está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Tiene un staff de por lo menos 40 operadores y es capaz de brindar atención en diferentes temas. Ahorita, por ejemplo, está temas coyunturales, pero también temas permanentes. Por ejemplo, están asesorando todo este proceso del anuncio hecho ayer por la administración estadounidense sobre Trump, pero también hemos asesorado, el CIAM tiene información sobre, por ejemplo, visas para ir a Canadá. Y es que cuando el 1 de diciembre del año pasado se anuncia la supresión de visas para mexicanos, comenzamos a identificar que muchos mexicanos en Estados Unidos tenían la idea de que podían ya ir a Canadá sin visa. Y bueno, eso no es así. Entonces, para no saturar las líneas telefónicas de emergencia de los consulados, esas llamadas se desvían al CIAM, y el CIAM, los operadores cuentan con un guión específico para resolver esta duda, ¿no? En qué consiste la eliminación de visas, y así algún otro, pues diferentes temas. ¿Cuál es el perfil de los operadores de este sistema y de la ventanilla de atención integral? ¿Hay psicólogos? Hay psicólogos, hay abogados, es un perfil variado. Sí tenemos psicólogos, tenemos abogados, hay gente también, en el caso de las ventanillas, gente personal local de los consulados, que son capacitados, por ejemplo, para el protocolo de menores, nos capacitó UNICEF. Con ellos desarrollamos el protocolo se les capacitó específicamente en la atención y el manejo del kit de herramientas con el que cuentan. Entonces es un perfil variado, pero sí hay abogados, sí hay psicólogos también. Si la persona requiere asistencia psicológica, es canalizada con un especialista. No hay un perfil general, pero sí hay una capacitación específica para atender los temas. Protección al patrimonio, estas ventanillas de asesoría financiera, asesoría gratuita, los esquemas de protección y ahorro, las obligaciones tributarias. Por ejemplo, en Estados Unidos, si en algún momento existiera la posibilidad de que se modifique el sistema migratorio, pues una de las primeras cosas que estas personas tienen que demostrar es que cumplieron con sus obligaciones tributarias, que pagaron impuestos. Entonces, para ello tienen que hacerlo, pero tienen que saber cómo hacerlo. Entonces, se les provee de toda esta información. ¿Alerta sísmica? Ok, bueno, el otro es consulados móviles sobre ruedas, pero ya lo platicamos. Muchas gracias. No, pues más bien ahorita. Sí, no, la presentación te acabó. Vamos a bajar todo. No, yo sí. Me pasé 6 minutos.
Ah, no han bajado nada. Ah, pero todavía no sale. Hasta cuando yo volteé y dije, "Ah, ya no los oigo, que ya terminaron". Iban solitos, solitos. Sí. Empezó a sonar la alarma. Hola Ángeles, Hola. es que estamos aquí viéndolos y nos preguntamos si vamos a continuar o qué. Sí, ya vamos a cerrar, pero ya para que estén atentos. Bueno, porque ya abrimos el micrófono ahí para, como terroristas, les advertimos. Ok, sí, ya ahorita, ya que llegue Asia y el ponente, ya se puede la Todos corrieron por
por lo visto. Pues ahí dice gracias por su atención. Él ya acabó. Ya acabó. Ya dice gracias por su atención. Pero ya pasó. No la pega. Ya acabó. Ya. No, Justo antes de que le empiece. Unas preguntas ya en sedes y en línea. Entonces, si está por ahí la UNAM Los Ángeles, si por favor puede abrir el micrófono, por favor. Adelante, sí. Gracias. Gracias. Soy voluntaria en la cárcel de adultos y de adolescentes en Los Ángeles y hace 3 semanas conocí un joven adulto que llegó de la Ciudad de México hace 7 meses y tiene 1 mes en prisión aquí en California. Su mamá no sabe que está preso. ¿Cómo le pueden ayudar a él para estar en contacto con su mamá? Gracias por la pregunta. La principal condición que se tiene que cumplir es que esta persona exprese su voluntad de que se le informe a su familiar. Esta persona ya es mayor de edad, entonces por leyes de confidencialidad y de protección y privacidad de datos y demás, necesita él expresar su voluntad de que su madre sea contactada y sea informada de su situación legal. Esa es una primera condición. También él esto lo puede hacer a través de solicitar a la autoridad que se contacte a la representación de México en Los Ángeles para que le asistan. Se programe una visita consular y seguramente ya se dé de alta el caso y pues se le apoyen en todo lo necesario con todas estas herramientas que conversamos, ¿no? Sobre asesorías legales y demás. Pero contestando su pregunta de cómo le podemos ayudar, bueno, primero él tiene que expresar su voluntad para que se le notifique a su mamá en este caso. Mi rama es acerca perdón que insista, mi rama es acerca de la espiritualidad. Pero no sé si él tenga acceso a una llamada. Entonces, directamente él, ¿a qué número va a llamar? Si es que tiene la oportunidad de una llamada. Él puede llamar a la representación consular, él puede pedirle a la autoridad penitenciaria, tiene derecho a que se le notifique a su consulado, es un derecho consagrado en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Si es que eso no ha sucedido, él tiene derecho a solicitar que se contacte a su consulado y el consulado establecerá contacto con él. Gracias. Bueno, también hay otra participación en la Secretaría del Trabajo. ¿Pueden abrir el micrófono y cámara, por favor?
Buenas tardes, soy Carmen de Santiago, de la Secretaría de Trabajo, del Seguro de Desempleo. En el primer párrafo usted se refiere con buenos oficios. ¿A qué se refiere con los buenos oficios? Buenos oficios es un término que se utiliza en el argot de las relaciones internacionales y significa esta relación cordial, constante y muy dinámica y cercana entre los funcionarios consulares y sus contrapartes, las autoridades locales. Una de las principales funciones de toda la gente en el exterior es, la premisa fundamental es, conoce tu circunscripción. ¿Qué significa eso? Pues que conozca todas las autoridades de protección civil, las autoridades policiales, las autoridades migratorias, todas las autoridades, los hospitales a donde son canalizados las personas heridas, los principales centros de detención. Y los buenos oficios se refiere a la buena relación que se desarrolla y al diálogo cotidiano que se debe de desarrollar y que sirve para poder llegar a un entendimiento antes de proceder a alguna acción más formal. Es un término utilizado en el argot internacional. Interponer buenos oficios es platicar de manera constante con tus principales contrapartes, con miras a obtener un beneficio, con miras a obtener algo en beneficio del connacional a quien te haya solicitado. A ver, bueno, le doy la palabra a Mario y tengo algunas preguntas aquí de Guadalajara. Adelante. Sí, muchas gracias por la plática, siempre es muy informativa para neófitos en el tema como yo. Yo tengo algunas dudas, porque justo acabamos de tener una sesión y se hablaba justo de la desciudadanización de las personas en el exterior. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que en toda la presentación siempre se usó la palabra migrante para referirse a ciudadanas y ciudadanos mexicanos en el exterior. Y también tenía algunas dudas respecto a la protección consular y el área de derechos humanos. Por ejemplo, cómo se puede generar el Estado mexicano, cómo puede garantizar, cómo puede ser garante de derechos de personas en el exterior. Y para aterrizar más mi idea, retomando el caso, por ejemplo, que acaban de compartir de Los Ángeles, ¿qué pasa si este chico en el centro penitenciario pide o expresa su voluntad de querer contactar a su madre? Las autoridades son omisas en este caso, ¿no? ¿De qué manera entra ahí la protección consular? ¿Y de qué manera, por ejemplo, se informa a las personas cuando pueden acceder a la protección consular o no? Pensando tal vez en que una persona sufre un accidente en algún otro país y no sabe que puede acceder a los servicios consulares, o sabe que puede acceder a los servicios consulares, pero dice, bueno, lo que van a hacer es como ayudarme a transportar cuando salga, pero necesito cubrir mis servicios médicos, ¿no? Ese tipo de cosas, o en cuestiones de educación o derechos que se ven más como servicios, ¿cómo puede ser el Estado mexicano garante de ese tipo de cosas? Gracias por la pregunta. Pues de distintas maneras. Es decir, la función principal es garantizar la seguridad y el respeto a su integridad física, ¿no? Como lo mencioné desde un principio. Existe el compromiso internacional de la notificación consular, consagrado en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que dice que la autoridad del Estado receptor deberá notificar sin dilación cuando tenga conocimiento de la detención de un nacional de algún tercer país. Entonces, es una obligación internacional del Estado receptor. Eso está normado por derecho internacional. ¿Cómo hace el Estado mexicano para buscar que esto se observe y dar seguimiento? Una de las primeras cosas es la buena relación que se tengan con las autoridades, pero más allá de la buena relación, que en principio puede ser muy útil, también tenemos herramientas de índole diplomático y político. Es decir, si conocemos de algún caso en el que hubo una omisión para notificar al consulado sobre la detención de esta persona, entonces nosotros como Gobierno de México podemos comenzar con una nota verbal
al Estado receptor, al Departamento de Estado, por realizar el ejemplo, al Departamento de Estado, y llegar a lo que se conoce como notas diplomáticas, que ya es una nota de más alto nivel que tiene un componente político diplomático muy importante en términos de derecho internacional. ¿Es un reto? Sí, sí es un reto porque también los propios estados tienen sus propias regulaciones. Hay algunos estados, algunos países, algunas otras regiones del mundo que si hubiera una detención de algún ciudadano de cualquier país, no necesariamente mexicano, de cualquier país, su normatividad interna les dice que mientras haya un proceso de investigación de X tiempo, no se puede brindar información. Entonces nosotros nos enteramos porque eventualmente esta persona logra contactarnos, o se logra contactar a algún familiar con nosotros y comenzamos nosotros a pedir información a las autoridades locales. Y ahí es cuando desplegamos todas estas herramientas de derecho internacional. Entonces, esa es una parte fundamental de la protección. En términos del ejemplo que pones de las personas accidentadas, bueno, evidentemente una persona accidentada no va a poder de inicio acercarse o pedir la asesoría consular, pero muchos hospitales y las policías locales tienen unidades de enlace con las representaciones consulares de todo el mundo. Te pongo un ejemplo práctico para poderlo aterrizar. En ciudades como Barcelona, la policía local tiene una unidad de enlace con las representaciones consulares acreditadas en Barcelona. Entonces, es responsabilidad de nuestros funcionarios tener una buena relación, tener el teléfono de emergencias de esa unidad para podernos llegar de información. Entonces, sí existen mecanismos por medio de los cuales la autoridad local, los hospitales notifican a los consulados. Es un trabajo muy importante de los consulados darse a conocer, dar los teléfonos de emergencia y atender todos los requerimientos que se le hagan. ¿Puedo? Es que, por ejemplo, también se me ocurre, alguna vez platicando, decían de la falta de confianza en los servicios consulares, ¿no? Es decir, ¿cómo sé que si voy no me van a tratar mal y así? Y ahorita, justo con el ejemplo de los servicios de salud, se me ocurría, por ejemplo, qué hacer en los casos que son muy públicos, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando un policía asesina a un ciudadano mexicano, ¿qué protección consular puede dar el gobierno mexicano que no sea decir a la mamá, bueno, te voy a contactar con un abogado y las primeras pláticas van a ser gratis y después saber, ¿no? O sea, ¿cómo es allí? La protección consular tiene alcances y límites, que los impone también la legislación local. O sea, existen cosas que el consulado sí puede hacer y existen cosas que el consulado definitivamente no puede hacer. Y están normadas por el derecho local de cada en el caso de Estados Unidos, de cada condado, de cada ciudad. En el caso del resto del mundo, pues de las autoridades del estado receptor. O sea, tenemos mecanismos para difundir lo que sí puede hacer. Hay una amplia difusión en redes sociales, hay una amplia difusión en Twitter, en Facebook. Tenemos mecanismos de comunicación, por ejemplo, tenemos un sistema de registro de mexicanos que viajan al exterior. Se les invita a las personas que viajan a que se registren se llama CIRME. Y básicamente es un registro en el que le proporcionan a la Secretaría de Relaciones Exteriores la información del periodo, el hotel y un teléfono de contacto y un correo electrónico en los que se les pueda contactar. Por ejemplo, actualmente en el Caribe pues está este huracán, ¿no? La tormenta Irma. Tenemos mexicanos registrados allá y hemos mandado mensajes informativos a las personas que están registradas en este sistema. O sea, no es una obligación de las personas mexicanas registrarse en el sistema, pero sí es una herramienta útil. Y en este caso les mandamos actualizaciones de la trayectoria de los mensajes de las autoridades de protección civil en donde estén, los teléfonos de emergencia de la embajada, y eso por mencionarte un ejemplo actual, pero
En el caso de los atentados en diferentes partes del mundo, pues operamos de igual manera, ¿no? Tenemos estos protocolos que de inmediato subimos a redes sociales números de emergencia, de inmediato las representaciones contactan a los mexicanos que tienen registrados en sus bases de datos, pero es un asunto de confianza mutua. Ellos tienen la confianza de registrarse y saben que sus datos van a ser utilizados únicamente para que sean contactados en situaciones de emergencia. Hay disclaimers muy claros en las páginas, no se les va a contactar para absolutamente nada más. Y bueno, pues es una invitación permanente que estamos haciendo, ¿no? Entiendo la parte de la percepción de que pudieran no recibir la atención que están buscando, pero también es muy claro que hay alcances y límites en la protección y asistencia consular. Pues, si está de acuerdo, porque ya estamos ¿Los englobamos? Ajá, sí, y ya para ir cerrando la sesión, Sí, no. sería, bueno, tengo estas preguntas de Guadalajara, en línea, Samantha, y cerramos con Omar, y ya. ¿Sí? Las mandamos. Pues también, si pueden, si abreviamos. Entonces, un par mandarlo. Ok. Y bueno, a ver. Entonces comienzo con Idi, 2 de Los Ángeles, sí, tienen razón que estaban. Y ahora sí ya. Las de Guadalajara son 2. Un consulado podría responder ante ante la orden de un juez de lo civil para la inscripción de un acta de forma extemporánea posterior a la cancelación del acta ordenada. Sí. Y la otra es, para hacer registros extemporáneos, ¿se requiere presentar las constancias de inexistencia estatal y municipal en original o podrían recibirlas en vía digital? No, se tienen que presentar. De manera física. De manera física, sí. Bueno, adelante, John. Y eso es con el objeto de evitar un doble Fraudes. registro y fraudes. No se puede, Janet. Olga González pregunta, ¿qué plan de acción tienen para apoyar a los jóvenes DACA con la eliminación del programa? Y la otra, quisiera saber qué tipos de becas provee el consulado y cómo las anuncia y cuáles son los requisitos. Okay. ¿Podemos recoger un par más? Okay. Los Ángeles, adelante, por favor. ¿Este de qué es? ¿Los Ángeles? No, ¿de dónde era? Es María Daisy Ortiz. De Nueva York. Nueva York. ¿Nueva York? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos los participantes. Mi nombre es Judith y trabajé casi 20 años en el Tribunal de Protección a Niños y vi a muchos mexicanos que perdían la custodia de sus niños siendo ya candidatos para deportación. Mi pregunta es, porque todavía me la hacen pensando que sigo trabajando en el tribunal, es si ayuda registrar a los niños en el registro civil para obtener la doble ciudadanía, si eso ayuda a que no les quiten a sus niños. Okay. Gracias. Eran 2, ¿no? Oye. La mandamos. Gracias. Bueno, ¿cerramos ahí? ¿Cómo usted me diga? Bueno, sí me gustaría como cerrar ya, entonces, bueno, Samantha. Voy a intentar que sea breve. Me llama un montón que en un párrafo, o no sé si fue un párrafo de la presentación o algo que dijiste. ¿A qué te refieres con personas vulnerables? ¿No? Otra cosa que me interesa es dónde podemos consultar la información respecto al número de niñas, niños, adolescentes que han sido atendidos por el consulado y en qué situación. O sea, en qué situación estaban y qué fue lo que hizo el consulado. Y dijiste que había 24,000 trabajadores nominales. De los 12 millones que viven en Estados Unidos, ¿qué puede hacer el consulado para las personas que no son trabajadores nominales, que están en una situación migratoria irregular, pero que son víctimas de ciertas violaciones a derechos humanos? Y ya. Estás mezclando 2 cosas diferentes, pero ahorita las sacamos. Okay. Bueno, ya encontré la pregunta perdida de Los Ángeles, es si existe apoyo a profesionales mexicanos en Austria.
y cerramos ya con Amor. Mi pregunta es muy puntual. Hace un momento se mencionaba en la gráfica los protocolos o protocolos de atención a diferentes grupos de población. Dentro de estos había uno que no vi como en esa gráfica, que son personas con discapacidad, donde finalmente también estaría como esta parte bajo la lógica de la declaración expresa de apoyo consular, entendiendo que la discapacidad como motriz y sensorial, intelectual y psicosocial, de qué manera se ha trabajado con ellos, o si hay algún proyecto para la atención a personas con discapacidad en el exterior, y si están tomando, bueno, en caso de que existiera, si el tema de interdicción se está tomando como una alternativa o... ¿El tema de qué? Interdicción. Ahora sí, con eso cerramos la ronda de preguntas. Pues gracias por sus preguntas, trataré de responder todas. Comienzo con el plan de acción de DACA, a la luz del anuncio ayer de la culminación del programa. Primero, debo destacar que desde 2012 que comenzó el programa, los consulados, el Gobierno de México desplegaron una serie de acciones de atención a esta población que incluía documentación, asesorías legales y demás. Actualmente hay cerca de 700,000 mexicanos, jóvenes mexicanos beneficiarios de este programa y hasta el 5 de octubre se van a continuar procesando las solicitudes de renovación tanto de DACA como de su permiso de trabajo. Entonces, hasta el 5 de octubre estas solicitudes se van a seguir renovando. Eso está contenido en el mandato que emitió ayer el Departamento de Seguridad Interna, y todos esos solicitudes se van a revisar como se ha revisado antes, y de aprobarse se extenderán por 2 años más. ¿Cómo estamos reaccionando? La primera respuesta que tengo es fortaleciendo los servicios de asesoría legal. Vamos a llevar a cabo talleres. Ayer se mandó una instrucción a los consulados en el sentido de intensificar la difusión de cómo va a ser, cómo va a comenzar la implementación de esta orden, de este memorándum que emitió ayer el Departamento de Seguridad Interna. Y vamos a comenzar primero por un fortalecimiento de los talleres de asesoría legal, que un abogado especialista atienda los casos y vea qué casos pueden continuar calificando para la renovación, y también ver alguna posibilidad de otro mecanismo distinto a DACA para lograr alivios migratorios. Entonces, principalmente va a ser a través de asesorías legales con este equipo de abogados. Respecto de las becas, los consulados por sí mismos no dan becas, ellos facilitan la información, desarrollan alianzas estratégicas con algunas universidades, y la información está disponible en redes sociales, en las páginas de los consulados, principalmente en la página del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Ahí están contenidos todos las becas y los requisitos. Los requisitos los fija en las universidades, que son quienes otorgan realmente las becas. Ayuda a registrar a los menores como mexicanos, evidentemente. Es una de las acciones que promovemos, el hecho de que hayan nacido en otro país, sean hijos de mexicanos o reúnan las condiciones legales para ser registrados como mexicanos. Es algo que apoyamos, que estamos convencidos de que es una parte fundamental de la protección, porque si en algún momento esta persona tiene interés por cualquier motivo de regresar a su país, pues efectivamente ingresará como mexicano, con acceso a todos los apoyos, servicios y programas que el propio gobierno tiene para los mexicanos. El número de niñas y personas vulnerables que me preguntaban, no tengo la estadística desagregada. Se puede solicitar a través de una petición de transparencia, porque es información que contiene nombres, fechas de nacimiento, en fin, es información confidencial. Entonces, sí se puede acceder en términos estadísticos, pero así desagregada se puede trabajar. Existe, se procesa,
pero hay un caminito que seguir. Me decías de los trabajadores nominales. Los trabajadores nominales, esta figura aplica únicamente a los trabajadores que van a Canadá en el marco del programa de trabajadores agrícolas temporales. Trabajadores agrícolas en otras partes del mundo, el único país que conozco que tiene un programa así es Estados Unidos, con las visas H2, y también hay una promoción intensa sobre sus derechos laborales e incluye toda esta parte de los servicios legales que estuve platicando durante diferentes intervenciones. Y la temática es amplia y evidentemente incluye la asesoría en materia laboral. Apoyo a profesionales mexicanos en Austria. Tendríamos que consultar a la embajada. De entrada no identifico un programa que la embajada por sí misma promueva. Tal vez existan mecanismos de vinculación con grupos empresariales, que es parte de esta diplomacia consular, de poner en contacto a actores claves con personas mexicanas interesadas en algún área profesional en específico. Con mucho gusto podemos hacer la consulta. Voy a dejar mis datos de contacto aquí para que las preguntas que no hubieran sido desahogadas o que no hubieran podido ser planteadas, pues con mucho gusto nos daremos a la tarea de atenderlas con mucho gusto. Atención a discapacitados. Por el momento no hay un protocolo específico para este grupo. Tomo nota. De entrada, este grupo en concreto forma parte o califica, y retomo el tema de qué es vulnerabilidad. Vulnerabilidad es precisamente grupos como esta población que tienen alguna discapacidad motriz o de otra índole. Personas vulnerables son, por ejemplo, personas enfermas, menores no acompañados, enfermos, personas de la tercera edad y todo aquel grupo que requiera, o toda aquella persona mexicana que requiere algún tipo de apoyo adicional por tener alguna condición que él no puede enfrentar por sí mismo. O sea, que un menor no acompañado o una menor no acompañado requiere un acompañamiento especial. Hemos repatriado menores de edad, con hijos menores de edad de Centroamérica. Entonces, nuestros funcionarios los acompañan a la repatriación y los entregan a los padres. Entonces, este tipo de poblaciones son las que consideramos como vulnerables. Sí, una disculpa por todas las preguntas que quedaron en el tintero. Se las vamos a hacer llegar para que, como en otras ocasiones, nos las responda y podamos compartírselas. Desafortunadamente, la alerta sísmica nos robó minutos de clase, entonces, pues, ya estamos un poquito tarde. Muchísimas gracias por la presentación. Es muy importante conocer toda esta información y especialmente estar en contacto para casos muy específicos, especialmente pues para todas las personas que trabajamos el tema directamente. Bueno, nada más antes de cerrar la clase, les recuerdo algunos avisos. La próxima semana hay 3 sesiones, están en el calendario desde el principio, pero lo reitero para todas aquellas personas despistadas, que no son pocas. Son 3 sesiones. La primera es el lunes de 6 a 8, es nuestra última parte de las redes institucionales y sociales de apoyo. El miércoles de 4 a 7:30 tenemos la primera sesión sobre salud mental y primeros auxilios psicológicos. Viene José Bachotegui. José Bachotegui llega desde Barcelona, de la Universidad de Barcelona, y es de los principales exponentes del síndrome de Ulises que preguntaban en Guatemala, y por eso hicimos una sesión extra del diplomado el próximo jueves, también de 4, extra fuera de los miércoles, pero que estaba planeado desde el principio. Entonces es lunes de 6 a 8, miércoles 4 a 7:30 y jueves de 4 a 7:30, pues en sus sedes, nosotros acá y en línea. Muchísimas gracias a todos y a todas. Sí, claro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todo el mundo. Gracias.